Este tema que con mucho gozo y con mucha alegría en la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, vamos a compartir. He querido titularlo El pecado, y en línea solamente vamos a hablar de un punto, la confesión. Y este punto nosotros lo vamos a profundizar y lo vamos a hacer siguiendo la directriz del poder de la palabra de Dios. Vamos a hablar en primer lugar desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la Antigua Alianza, la Nueva Alianza y nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hablar por qué el pecado es tan grave y por qué la importancia de nosotros arrepentirnos de todos nuestros pecados de una forma con un corazón sincero, contrito y quebrantado. Todos estamos llamados a confesar todos nuestros pecados y faltas que cometemos delante del Señor. Y así le habló el Señor al pueblo de Israel, a nuestros antepasados. Esta cita que vamos a compartir, solo vamos a proclamar la lectura. Tomen notas para que puedan meditar sobre esta cita bíblica donde el Señor nos habla con claridad sobre el pecado y la importancia de nosotros arrepentirnos confesando todos nuestros pecados. Razón número 1, no quiero hacer el video muy largo y quiero que vean este video para que lo vean desde la perspectiva del poder de la palabra de Dios y podamos entender el contenido de este mensaje. Osea 8:13. Yahvé no lo acepta. Recordará sus culpas y castigará sus pecados. Palabra de Dios. Una vez más, estamos hablando en primer lugar desde el Antiguo Testamento. Éxodo 32:34. Los castigará por su pecado. Palabra de Dios. Jeremías 14:10. Este pueblo, como les gusta vagabundear, Yahvé no se complace en ello y castigará su pecado. Palabra de Dios. Isaías 11:2. Dice el Señor: pasaré revista al orbe por su malicia y a los malvados por su culpa. Palabra de Dios. Levítico 5:5. El que es culpable confesará aquello en que ha pecado. Palabra de Dios. Y por la gracia de Dios, ahora nos trasladamos en el tiempo a lo que es la nueva alianza en nuestro Señor Jesucristo, el Nuevo Testamento. Y el Señor en voz de Santiago nos habla en el capítulo 5, verso 16. Confiésense pues mutuamente sus pecados y oren unos por los otros para que sean curados. Palabra de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, aquí nos detenemos y hacemos una pausa para meditar lo que el Señor nos dice en voz de Santiago. Nosotros como pecadores todos estamos enfermos y el único que nos puede sanar es Jesús, es nuestro Padre Celestial en su Hijo Jesús. Todos estamos enfermos, somos todos hijos de la maldición del pecado y por ende no paramos de pecar, y mientras más lleguemos a pecar, más enfermos vamos a estar. Y el Señor nos dice muy claro que tenemos que confesar mutuamente nuestros pecados. ¿Qué significa esto? Esto está claro. Cada vez que nosotros cometemos una ofensa, una transgresión, la cual tampoco estoy excluido, contra nuestros hermanos, que puede ser contra nuestros padres, vecinos, amigos, en fin, nosotros tenemos que acercarnos hacia ellos y pedirle perdón en el nombre poderoso de Jesús, con un corazón contrito y arrepentido, reconociendo que le hemos faltado a esas personas. Tenemos que pedir perdón. Y a la misma vez tenemos que orar unos por los otros, porque la oración es muy importante. Es de la única manera que nosotros vamos a ser curados. Si nosotros continuamos leyendo esta cita de Santiago, que le invito a que la lean, dice el Señor que la oración del justo tiene poder.
Y por eso es la importancia que en esta cita, aparte de que tenemos que confesar mutuamente nuestros pecados, también tenemos que orar unos por los otros, porque es la única vía como vamos a recibir la sanación. Primera de Juan 1:9. Si reconocemos, dice el Señor, nuestros pecados, en voz de Juan, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Palabra de Dios. Se lo dejo a su consideración para que meditemos en estas palabras que están clarísimas. Primera de Juan 1:10. Si decimos no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Palabra de Dios. Uno de los terribles males que nosotros podríamos ver y escuchar es cuando personas de una forma atrevida e indecorosa se han expresado que ellos no tienen necesidad de confesarse ni arrepentirse porque ellos no tienen ningún tipo de pecado. Mis queridos hermanos, si hemos caído en este terrible mal, deberíamos de confesarnos cuanto antes posible, porque aparte de que estamos llamando al mismo Dios mentiroso, también nosotros nos estamos volviendo culpables dos veces con este delito tan terrible, que somos pecadores, decimos que no pecamos, y ahí está el doble sentido de malicia de que en verdad somos pecadores y deberíamos de confesar nuestros pecados. Proverbio 28:13. El que oculta sus delitos no prosperará. El que los confiesa y cambia obtendrá compasión. Mis queridos hermanos y hermanas, palabra de Dios, poderoso, importantísimo. Esta cita bíblica que hemos proclamado. En verdad, si nosotros queremos recibir la compasión y la misericordia de nuestro Padre Celestial, en verdad, nosotros no podemos seguir cometiendo más faltas, delito tras delito, porque en verdad nuestra vida va a quedar estancada. En nosotros se va a formar una llaga, un cáncer, producto del pecado. Tenemos que parar de seguir ofendiendo a Dios. ¿Cuál es el mensaje de conclusión que nosotros vamos a compartir? Porque he querido tomar estas citas tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, Antigua Alianza, Nueva Alianza, en nuestro Señor Jesucristo, hablando del pecado, hablando como Dios le habló a nuestro antepasado, al pueblo de Israel, de las consecuencias y la característica bien explicada por nuestro Padre Celestial, todo lo que está relacionado al pecado y también al llamado a la confesión. Mis queridos hermanos y hermanas, es de mucha importancia que pongamos atención en esta parte, porque aquí es que viene el mensaje. La confesión es importantísima, que nosotros todos los días podamos pedirle perdón al Señor. Y en verdad, cuando ejercemos este acto con mucho arrepentimiento, el Señor nos perdona. Ahora bien, Dios en su Hijo Jesús ha establecido los medios para ese fin, y es la confesión sacramental establecida a través de la Iglesia Católica, donde nosotros nos preparamos, donde tenemos una guía de preparación a través de la catequesis, para nosotros poder confesarnos conforme como así lo ha querido el Padre Celestial en la nueva alianza establecida en nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles, que representan esos obispos, esos sacerdotes que comenzaron la iglesia de Jesucristo desde el principio de la cristiandad. Todos acudían a ellos para confesarse. Ahora era diferente, era en público, y las restricciones eran bastante estrictas. Ahora nosotros lo tenemos en privacidad, este sacramento. Ahora bien, y hermano, ¿y dónde dice eso? Porque lo que yo tengo entendido es que si yo me confieso delante de Dios, sea debajo de un árbol de
de lechosa, de mango, ya el Señor me va a perdonar. Tiene que tener cuidado, mi hermano, con lo que está diciendo, porque puede hacer que ese árbol que te sirve de provecho termine secándose, así como está tu seco de ignorancia. La Sagrada Escritura habla de una forma clara, sin confusiones, sin rodeo, que este sacramento ha sido instituido por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir la Sagrada Escritura, donde vamos a escucharlo en voz de nuestro Señor Jesucristo. Juan, capítulo 20, verso 20, 21, 22 y 23. Y así nos habla el Señor. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Oído a lo que viene ahora. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra de Dios. Mis queridos hermanos, de una forma lleno de gozo y de amor, nosotros no necesitamos entrar en materia profundizando, sumergiéndonos en el océano de esta palabra tan hermosa, tan clara, con un mensaje tan diáfano, de la importancia que tiene reconocer que este sacramento no lo inventó la Iglesia Católica. Este sacramento ha sido instituido por nuestro Señor Jesucristo. El Señor le dio poder a los apóstoles para perdonar los pecados e infundió sobre ellos el Espíritu Santo. Cada vez que nosotros vamos a un sacerdote, automáticamente cuando nosotros nos postramos y nos arrepentimos de todos nuestros pecados, quien nos perdona es el Señor. El sacerdote nos da la absolución, ¿sí? En nombre de la iglesia, en nombre de Jesucristo, no en nombre de Él, ni en nombre de nadie, sino en nombre de Jesucristo, nos perdona y el Señor confirma, ¿sí?, esta acción que llevamos a cabo delante de un sacerdote, el cual está representado en lo que es la sucesión apostólica, porque los mismos que hacen nuestros sacerdotes en la actualidad eran los mismos que hacía Juan, Pedro, todos los apóstoles. Lo único que la confesión era así, al aire libre, a los públicos, y las restricciones eran bastante serias. Mis queridos hermanos y hermanas, aquí tenemos la confirmación de que este sacramento jamás pudo haber sido inventado por la Iglesia Católica. Este sacramento fue instituido por Cristo, está ahí la fuente, y este sacramento fue incorporado a la Iglesia Católica como un sacramento visible de salvación para nosotros obtener el perdón de todos nuestros pecados.